Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de algunos ejercicios que recomiendo a personas que no solamente están interesadas en el mundo de la fuerza, de ganar masa muscular, porque sabemos que es beneficioso para el día a día, sino también, personas que les gusta salir a correr, que les gusta también ser eficientes en carrera, como no. Entonces, la fuerza sabemos que tiene mucha transferencia y que podemos incluso evitar lesiones, podemos correr más, podemos alargar esta actividad durante muchos años en la vida, pero es cierto que al final tenemos que combinar ambos entrenamientos de fuerza y entrenamientos en los cuales simplemente nos dediquemos a la carrera. Bueno, como digo, hay ciertos ejercicios que yo suelo recomendar bastante. Si en tu caso, por ejemplo, tienes poco tiempo, que dedicas 2 días a entrenar, 3 días a entrenar en el gimnasio, te recomiendo que sobre todo hagas estos ejercicios que voy a comentar ahora. Más que nada porque es cierto que cuando vamos a un centro en el cual encontramos multitud de máquinas, podemos al principio como estar perdidos, ¿no? Entre tanta máquina, igual nos vamos directamente a las de pierna o nos vamos directamente a las de una zona específica, pero realmente no hace falta tampoco mucha cosa. E incluso si tenéis algo de material en casa, que contáis con algo de peso, una barra, unos discos, poquita cosa, con eso podéis sacar un entrenamiento esos 2 o 3 días a la semana y con eso lo podéis hacer también bien. O sea, no hace falta que vayáis a un gimnasio, aunque si estáis apuntados y os mola ir, pues también lo podéis hacer así. Pero que tenemos muchas alternativas, muchas posibilidades. Lo cierto es que hay que también darle importancia al entrenamiento de fuerza, pero sí que es cierto que para las personas que tienen la prioridad de salir a correr, otro día hablaré de otros deportes, como puede ser ciclismo, como puede ser fútbol, como puede ser baloncesto. Bueno, en este caso vamos a hablar del running, o sea, persona que le mola salir a correr, que es su actividad principal, que es lo que más le gusta, pero que quiere complementarlo con el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ejercicios son los que más recomiendo? Bueno, pues antes de nada debemos de fijarnos en algunas partes de nuestro cuerpo por encima de otras. Y en este caso, que estamos hablando del running, pues nos vamos a fijar principalmente en 3, que serían el pie, la rodilla, la cadera también podríamos tenerla en cuenta, y el tronco. El tronco sobre todo priorizando la zona del abdomen, la zona del core, que es una zona que estabiliza, que nos evita también de lesiones y con la cual tenemos una mejor postura a la hora de correr. Entonces, teniendo presente estas zonas en concreto, la articulación del pie, la articulación de la rodilla, la zona de la cadera, la zona del core, teniendo todo esto presente, para mí la prioridad sería el tren inferior. Evidentemente, el tren superior también tenemos que trabajarlo, pero como aquí estamos enfocados más en el tema de running, en el tema de salir a correr, vamos a priorizar el tren inferior y para eso seguramente vayamos a hacer más ejercicios enfocados en este que no en el tren superior, porque no queremos tampoco ser mega fuertes a nivel de banca o a nivel de, por ejemplo, un remo, que el remo también es importante y de hecho vamos a hablar ahora más adelante de él. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que la prioridad va a ser el tren inferior, lo segundo para mí sería el tema de tirones, el tema de, por ejemplo, hacer dominadas, hacer cualquier tipo de remo y por último los empujes, hacer empujes para pectoral, para hombro y demás. Lo he dividido así, me gusta dividirlo de esta manera más que nada porque, por ejemplo, una persona que tenga otras prioridades seguramente quizás le dé más importancia al tema de empujes o al tema de tracciones. Pues también puede estar bien, pero en este caso el tren inferior es muy importante, es muy relevante para la economía en carrera, para evitar posibles lesiones, para adoptar una mejor postura, sobre todo al correr, poder hacerlo en distancias más largas sin ningún tipo de molestia. Entonces, es importante hacerlo así. ¿Qué ejercicios son los que más recomiendo? Pues empezaríamos sin duda alguna por la sentadilla. Es un ejercicio básico, un ejercicio global. Trabajamos todo el tren inferior. Es cierto que también va a depender un poco de cómo realicemos esa sentadilla, porque la podemos tener más predominante de cuádriceps o más predominante de isquios. Si hacemos una sentadilla más o menos vertical, seguramente trabajemos más el tema de los cuádriceps. Entonces, tendremos ejercicios también para trabajar la zona posterior que son muy interesantes. ¿Cuál es uno de los que más recomiendo? Pues sería el peso muerto. Este ejercicio podemos cargar mucho peso, podemos progresar bastante bien en él. Son ejercicios que normalmente, como realizamos 2-3 entrenos a la semana, pues la rutina será full body, entonces podemos hacerlos los primeros de todos y ya podemos dejar el resto de la rutina para ejercicios un poco más analíticos, un poco menos demandantes. Pero lo primero para mí sería eso, sería una sentadilla
No hace falta que sea tampoco libre, porque es cierto que muchas personas, optan o son muy partidarios de la sentadilla libre. Yo también me gusta mucho, pero si tenemos una máquina, tenemos una jaca y preferimos hacerla ahí, pues también estaría bien. El tema de hacerla libre, yo más que nada lo recomiendo, pero porque también trabajamos la zona del core mucho, la zona de los estabilizadores. Entonces, poco a poco es cierto que al principio nos va a costar más, nos va a costar sobre todo más el tema de progresar, de meter kilos. De la otra manera es más cómodo, pero es cierto que luego la diferencia se nota un montón. Una persona que haya realizado siempre sentadilla Smith, sentadilla guiada, seguramente pase a una sentadilla libre y se sienta muy inestable. De hecho, no será capaz de manejar los mismos pesos. Entonces, lo primero sería el tema de la sentadilla. Luego, pasando al tema de la zona posterior, pues el peso muerto. Yo siempre realizo peso muerto rumano, es una variante que me gusta mucho, pero en este caso podemos hacer un peso muerto convencional, un peso muerto sumo, podemos optar por el rumano, preferencias de cada uno. Tampoco es que esto esté escrito en piedra, no necesitamos hacer algo muy específico. Pero estos dos ejercicios para mí serían la base de un entrenamiento para el tren inferior. Y a partir de ahí tenemos otros que también, por ejemplo, son básicos, como el hip thrust. Es un ejercicio de glúteo. El glúteo ya sabéis que es uno de los músculos más fuertes del cuerpo y con el cual podemos mover ya cargas bastante elevadas. De hecho, se podría asemejar a una sentadilla incluso más o a un peso muerto. Entonces, si le damos caña a este ejercicio, lo más probable es que nuestra economía en carrera mejore, porque cuando corremos principalmente lo que hacemos es activar el glúteo mayor, o sea, activamos muchísimo ese músculo, y lo que nos permite a nivel de biomecánica esa zona muscular es levantar la cadera y tener una mayor amplitud de zancada. Entonces, si tuviera que hacer un ranking de los ejercicios, sería así, sería la sentadilla, sería el peso muerto y sería el hip thrust. Luego el tema de las máquinas, pues puede estar bien, pero sinceramente, yo aquí voy a recomendar los que podéis hacer, no solamente en el gimnasio, sino también en casa con poquito material. Esos para mí serían los básicos. A partir de ahí, uno que también recomiendo, uno que realizo mucho en mi rutina, por las zancadas. Aquí vamos a trabajar mucho más la coordinación, la estabilidad. Es un ejercicio en el cual poco a poco también podemos ir añadiendo más peso, pero en el cual tampoco hace falta que metamos grandes cargas. Entonces, en este caso, quizás con unas mancuernas que tengamos, podemos hacer zancadas a 12, 14, 16 repeticiones. Es un ejercicio que quema bastante. No a todo el mundo le gusta. De hecho, le gusta a muy poquitas personas. Es una especie de relación amor-odio. Entonces, con cuidado, ¿no? Simplemente vamos a hacer primero esos ejercicios básicos, los ejercicios con los cuales podemos trabajar la fuerza máxima, y luego podemos trabajar un poco más esa coordinación, esa estabilidad, con unas zancadas de manera unilateral. A partir de ahí, como digo, esto sería para el tren inferior. Tampoco es una rutina muy complicada, es algo bastante sencillito que podemos hacer en 1 hora, 45 minutos, incluso un poco más, dependiendo del tiempo que tengamos. Y luego también podemos dedicar parte de la rutina a hacer ejercicios de tracción, como son el fist pull, como son los remos, remo con mancuerna, remo con barra, y algún ejercicio de empuje, más que nada para compensar, para no hacer solamente ejercicios de tracción o ejercicios para el tren inferior. Y esto, como digo, en una rutina full body, una rutina en la cual combinemos todos los ejercicios el mismo día, 2-3 veces por semana. Podemos hacer, por ejemplo, un peso muerto, podemos hacer luego unas zancadas, podemos hacer un remo con barra o un remo con mancuernas y directamente pasar a un ejercicio un poco más analítico como es un curl de bíceps para complementar un poco. Luego otro día podemos hacer una sentadilla, podemos hacer también, por ejemplo, un hip thrust y podemos también complementarlo con algún tirón, con algún fist pull o incluso con algún empuje. Entonces, podéis hacer al final muchas combinaciones, simplemente hay que ajustar el volumen total semanal. Lo más importante es no pasarse con este porque la actividad principal va a estar orientada en el running y por tanto aquí tampoco queremos desgastarnos mucho. Y nada más, simplemente esto. Si tenéis cualquier duda con respecto a cómo montar la rutina, si queréis que hable más de este tema, me lo podéis dejar en ivllamazares.com, ya sabéis, ahí me encontráis para lo que sea. También os podéis apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes cuento más cosas relacionadas con entrenamiento, como lo voy haciendo yo, cosas que tú también puedes aplicar. Y también, por cierto, me puedes encontrar en Instagram en @ivllamazares o también en Twitter. Si usas más Twitter, pues también estoy por ahí compartiendo cada semana cosas interesantes acerca de entrenamiento. Así que nada más por el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta lista de ejercicios para mejorar en running. Y nos escuchamos de nuevo la semana que viene aquí en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Chao.